pregunta como leyeron, no, bueno, listo, ya está, es para yo saber, nada más. Bien, ya que no han leído el texto de Bauman, que bueno, después sí, léanlo, lo van a tener que leer para el parcial y para el tercer, digamos, test, el tercer test de lectura. ¿Alguien? Sí, 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 Winiversi me comentaron y a ver, digo, para todos los que entraron un poquitito después, lo que yo voy a hacer es entrar al AU24, bajar los resultados del test y subírselos precisamente también a la comisión en el AU24. Ah, y ya que estamos. Voy a subir también un texto que se llama La Dama y el Tigre, o El Tigre y la Dama, pero me parece que es la Dama y el Tigre, o no, La Dama o el Tigre, que es un texto que van a tener que utilizar los grupos que hagan el trabajo práctico de la segunda unidad. ¿Mm? Yo lo voy a subir, eso entre hoy y mañana, y el jueves, digamos, los grupos que quieran hacer el trabajo práctico sobre la segunda unidad, léanlo. Y el jueves yo les doy la consigna. ¿Mm? El texto es un cuento, digamos, ahora no me acuerdo el autor, pero digo, es un cuento corto. Así que léanlo y después les voy a decir qué es lo que vamos a trabajar sobre ese texto. Yo lo voy a subir entre hoy a la tarde y mañana. Se llama La Dama o el Tigre, el texto. Bien, yo no estaba acá en La Plata y no pude hacer el test. Conocer test que faltan y aprobarlos, no hay problema. Sí, Valentín, qué sé yo, generalmente va, por lo menos en mi comisión, si ustedes no completan uno de los, digamos, creo que son 5 o 6 test, yo no tengo problema, es decir, voy a sacar el promedio de las notas por los test que ustedes han respondido. Esto quiere decir que si son 6 y no respondieron uno, no voy a dividir después por 6, sino por 5. ¿Por qué? Porque entiendo que pueden tener en alguno algún tipo de inconvenientes. Ahora, si ya son 2, yo lo siento, ahí ya no. Es decir, voy a hacer la división por 6. Digo, sumo todas las notas y hago la división por 6. O sea que esto lo digo un poco para que todos lo vayan manejando, es decir, un test que ustedes se salteen, por decirlo de alguna forma, no hay inconvenientes, yo creo que es algo razonable, que puede pasar alguna cosa, y por lo tanto voy a hacer la división por el número de test que ustedes respondieron. En este caso ya les digo, serán 5 si los test son 6. Serán 6 si los test son 7. Pero digo 1. No, esto no quiere decir que después sea, no contesto la mitad. Ahí no, ahí se pudre todo. Bien, volvamos a ver si empezamos con el texto de Bauman. Bueno, ustedes, digamos, conocen Bauman, es más un filósofo, también sociólogo, que fue polaco, pero, digamos, de origen polaco, perdón, y que después se trasladó al Reino Unido y llevó allí adelante, digamos, su actuación o su vida académica. Creo que murió hace poco, digamos, no sé si el año pasado o el anteaño pasado. Digo, su fallecimiento ha sido reciente. ¿Mm? Es de alguna forma, el que generó los términos de, digamos, la sociedad líquida, la verdad la realidad líquida, bueno, las relaciones líquidas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la cuestión esto de la liquidez viene de él. En este caso, en el texto que a nosotros, digamos, nos toca o que está en la unidad, primero decirles que es un texto del 2005.
Es decir, en donde, si uno, digamos, hace una perspectiva hacia atrás, el proceso de globalización estaba, digamos, tremendamente robusto y obviamente, y de alguna, aunque digamos, de alguna forma ya había empezado a plantearse esta cuestión de qué tipo de globalización o a qué tipo de globalización habría que subirse. Digo, este proceso de globalización que ustedes saben, digamos, empezó a mencionarse este término de globalización allá por la década, digamos, del 90, etcétera, etcétera, que ahí apareció con mucha fuerza, cuando en verdad el proceso de globalización empieza mucho antes, ya lo menciona Marx en el Manifiesto del Partido Comunista en 1848. No habla de globalización, pero habla de internacionalización del capitalismo. Sin embargo, bueno, en el 90 aparecía, o en los 90 empieza a aparecer este término de la globalización como también un imperativo al cual había que subirse porque parecía que era un tren que pasaba y si uno no se subía, después, digamos, lo único que iba a obtener eran, digamos, situaciones perjudiciales. Por lo tanto, había que subirse a la globalización sin preguntarse cómo se subía a la globalización, porque además esto aparecía como una cuestión inevitable, etcétera, etcétera. En el 2005, no quiero decir que esto esté atemperado, pero ya dentro de este proceso de globalización entra a jugar con cierto énfasis, digamos, una nación que hasta el momento no había discutido demasiado, que es China. ¿Mm? Y esto, digamos, también empieza, digamos, o una de las consecuencias es empezar a preguntarse, bueno, ¿a qué tipo de globalización nos subimos? Y la otra cuestión es que también los procesos de globalización que parecían, digamos, que solamente repartían beneficios, habían empezado a demostrar que esto no era tan así. Es decir, la cuestión es cómo los diferentes países se incorporaban al proceso de globalización. Lo que sí es cierto que, digamos, el proceso de globalización lo que va a plantear es algo que Bauman va a trabajar, que es esta cuestión de, uno podría decir, no sé si una competencia, pero sí un entredicho entre lo que empiezan a ser organizaciones e instituciones globalizadas y los estados nacionales. Digamos, hay allí, y lo sigue habiendo hoy en día, digamos, una tensión entre estas dos entidades o estas dos dimensiones de nuestra realidad. ¿En qué sentido? En que, digamos, parecía que estas entidades de tipo global podían llegar a discutir algunas de las funciones del Estado y, digamos, fundamentalmente las funciones de regular las relaciones sociales. Es decir, no porque tuvieran la capacidad, no porque las instituciones globalizadas o internacionales o multinacionales tuvieran la capacidad de generar reglas o legislación, pero sí que, digamos, podían de alguna forma eh, condicionar las relaciones sociales, fundamentalmente las relaciones sociales de producción. ¿Mm? También cabe, y esto agregar, dentro de este proceso de globalización, entra la consolidación, sí, de bloques, y esto digo de bloques formados por estados-naciones, que ahí sí a esta capacidad de imponer condiciones para las relaciones se suma la capacidad de legislar y de crear también todo un andamiaje jurídico para
las cuestiones, digamos, que tienden a superar los límites de los estados nacionales. Bueno, dentro de ese contexto, Bauman escribe este texto. Y, digamos, lo que él se va a plantear, si uno lee, digamos, más allá de lo que ustedes tienen que leer, digo, lee la introducción, digamos, lo que Bauman va a plantear es si la sociología, en tanto ciencia de la sociedad, puede seguir reclamando este carácter de ciencia sin pensar en un conjunto de modificaciones que tienen que ver con las modificaciones que está sufriendo, que está experimentando, saquemos el término sufrir, que puede resultar, digamos, una adjetivación, digamos, que está experimentando lo que para Bauman es el objeto de estudio de la sociología, que son las sociedades. Lo que él dice, bueno, ¿puede la sociología sobrevivir a esto? Sobrevivir en el sentido, digamos, es decir, seguir siendo lo que es, o tiene que modificar un conjunto de aspectos, ya sea desde lo conceptual, desde lo metodológico, desde la utilización de técnicas, etcétera, etcétera, para seguir respondiendo a, digamos, lo que supuestamente esta nueva realidad y las personas que viven en ella le están demandando. Que no sería otra cosa que lo que es, digamos, la promesa de la sociología, que es tratar de comprender, de explicar, de describir y de, digamos, prever ciertas cuestiones o, digamos, o ciertas situaciones y explicando lo que serían los procesos y los fenómenos sociales. Esta es la cuestión. Ahora, la otra cuestión que yo tengo que decirles es que este texto de Bauman es un texto que uno podría catalogar mucho más como ensayo que como una cuestión, digamos, de trabajo sociológico empírico. Acá hay más una cuestión de plantearse ciertas preguntas, de plantear ciertos escenarios, pero, digamos, Bauman, a diferencia de otros textos, no abunda en cuestiones, digamos, en referencias o en referentes empíricos, o en contrastaciones empíricas. Incluso cuando, si ustedes lo van a leer, cuando él termina el texto, dice, bueno, yo en verdad no tengo por qué responder a mis propias preguntas, mis propios planteamientos en esto pueden resultar contradictorios, y de hecho hay contradicciones en lo que él plantea en el texto, pero dice, yo lo que hago son las preguntas y planteo los problemas. Perfecto. Bien, ahora, ¿qué es lo que él, digamos, va a plantear? Acá, digamos, precisamente va a poner énfasis en cierta parte de esa pregunta que yo les comentaba. Y es si, digamos, la sociología, para seguir siendo un estudio científico de los fenómenos y los procesos sociales, digamos, necesita cambiar una serie de métodos, una serie de conceptualizaciones, etcétera, etcétera. Ahora, incluso Del va a sostener que de alguna forma las sociedades están desapareciendo o están transformándose en algo que ya no puede ser llamado sociedad. Y que por eso entonces es necesario este cambio de estrategias, de métodos, de técnicas, de conceptualizaciones, de marcos teóricos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿qué es lo que él, digamos, va a tomar y cuando intente, cuando va a dar su respuesta a la pregunta que él mismo formula, él dice, bueno, uy, sí, gracias, Winiver. Mirá que tengo que grabar la clase. Recording in Listo, ya progress. estoy. Gracias por avisar.
Cuando él, digo, se hace esta pregunta, obviamente que un intelectual de la categoría de Bauman no va a responder a esta pregunta por un sí o por un no. Entonces, es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice, bueno, veamos un poquitito, a ver, qué es la sociología, cómo se presenta, cuándo surgió, qué pasó con las formas sociales en las cuales se desarrolló, etcétera, etcétera. Y allí, para mí, lo que hace es sesgar algunas cuestiones. ¿Mm? A ver, ¿por qué? Porque él dice, bueno, la sociología sigue, digamos, siendo este intento de, como decía Ray Mills, de explicar, de escribir, de tratar de comprender esta intersección entre lo que son una serie de problemas o de inquietudes individuales con los problemas públicos, o con, digamos, o como dice Ray Mills, esta cuestión de poder conjugar o de poder ensamblar y asociar lo que son las biografías individuales con la historia de los pueblos, de las sociedades, etcétera, etcétera. Entonces, él dice, bueno, por eso que el lugar de la sociología es el ágora. Recuerden ustedes, el ágora era este lugar en las ciudades griegas, digamos, sobre todo en Atenas, en donde, digamos, era como una plaza pública, por decirlo de alguna forma, en donde los ciudadanos se reunían para debatir precisamente las cuestiones referentes a la polis o a la ciudad, ¿no? O como también menciona Bauman, a esta conjunción entre el oikos, que era el hogar, y la eclesia, que era, digamos, lo universal o la cuestión, perdón, más que universal, la cuestión comunitaria. Bien, entonces dice, bueno, la sociología, digamos, nace o se desarrolla en el ágora. Y yo creo que aquí hay una cuestión que es esta, que él cuando está hablando de la sociología, en verdad, está pensando mucho más en la política. Y digo, en la política como actividad y en la política como ciencia política. A ver, no estoy diciendo que la sociología esté fuera del ágora, pero en algún sentido sí lo está. ¿Ah? Y después lo vamos a ver, quien hayan leído la IR, creo que pueden entender hacia dónde apunto. ¿Por qué? Porque digo, el ágora era el lugar de discusión de los ciudadanos sobre la vida de la comunidad. Por eso digo, es el ámbito de la política. La sociología, en tanto ciencia, en tanto estudio sistemático, lo que se plantea es dar elementos, si se quiere, para esa discusión, pero no toma de posición allí. Lo dice Weber, lo dice Durkheim, digamos, Marx es el que dice, bueno, no, tenemos que transformar el mundo, pero al mismo tiempo él dice, tenemos que entender. Pero digo, los clásicos ya están diciendo, acuérdense cuando veíamos los límites de la sociología que impone Weber. Weber dice, la sociología no puede decirle a los seres humanos lo que los seres humanos tienen que querer. Eso se define en otro lado, eso es una cuestión de la política. Lo que la sociología puede decir, bueno, si ustedes quieren esto, apuntan hacia ese lado, van a tener que utilizar estas cosas, etcétera, etcétera. Señalamiento, digamos, que hago desde mi lectura de Bauman. Entonces él dice, bueno, así como en las etapas anteriores, también ahora, en esta nueva etapa de las cuestiones líquidas y todo lo demás, la sociología sigue intentando hacer esta explicación en esta conjunción de lo individual y lo social. Ahora él dice, bueno, ahora, ¿cómo hizo o por qué la sociología pudo hacer esto antes y lo pudo hacer con cierta solvencia y con, digamos, cierta prestancia? Y bueno, porque él dice antes, la sociología comienza a desarrollarse en lo que él llama
la etapa o el tiempo, digamos, sólido de la modernidad. Dice, hay un momento en que la modernidad se caracteriza por la cuestión de la solidez. ¿Qué quiere decir la solidez? Y él dice, bueno, por eso también el término sociedad corresponde hacia eso. ¿Qué quiere decir esta cuestión de solidez? A ver, esto que por ahí ustedes vieron en Durkheim que decía, bueno, los hechos sociales son regularidades que se mantienen en el tiempo. Lo que Bauman está diciendo es, bueno, cuando hablamos de una modernidad sólida, estamos hablando de un tipo de relaciones sociales que tienden a mantenerse en el tiempo, y un tipo de regulaciones sociales que tienden a mantenerse en el tiempo. Es decir, las relaciones o las interacciones entre los seres humanos son interacciones que se piensan, digamos, no digo para toda la vida, pero casi. ¿No? Es decir, y valga la cuestión, qué sé yo, cuando yo empecé, digamos, mi actividad profesional, es decir, entré en la universidad, entré en la administración pública, etc. Y bueno, uno lo que pensaba era hacer precisamente una carrera dentro de esos ámbitos. Entonces, por eso Bauman dice, bueno, esto es una cuestión de solidez, es decir, esta cuestión de poder pensar un proyecto de vida y poderlo pensar desde sus inicios. ¿Por qué no podemos pensar un proyecto de vida desde los inicios de esa vida profesional? O si ustedes quieren, qué sé yo, de unión civil, etcétera, etcétera. Bueno, porque estamos pensando que las instituciones y sobre todo las regulaciones en las relaciones sociales tienen esta característica de continuidad, de solidez, etcétera, etcétera. Entonces él dice, bueno, en esos momentos hablar de sociedad era algo que se correspondía con esto. Pero va a agregar otra cuestión, y ahí es donde yo enfatizo esta cuestión del sesgo. ¿Por qué? Porque él va a decir, bueno, la sociología no solo, digamos, empezó y se desarrolló en esta época de las realidades sólidas, por decirlo de alguna forma, sino que también se constituyó con una intencionalidad administrativa. Es decir, así como las ciencias naturales se desarrollaron y llevaron adelante, digamos, todo su evolución para, digamos, poder entender y poder explicar las leyes de la naturaleza, explicarlas, dice Bauman, ¿para qué? Bueno, en algún sentido también para dominarlas. Es decir, dominarlas en el sentido de saber qué hacer ante estas leyes. Es decir, doy el ejemplo más burdo, saber cuándo plantar el trigo, cuándo plantar la soja, cuándo plantar el maíz. No todos se siembran en el mismo momento. Entonces, desde ahí es la cuestión de dominar en el sentido de construir un dique para contener la crecida de un río. En este sentido se habla de la cuestión de conocer las leyes para dominarlas. Entonces, lo que dice Bauman es, bueno, la sociología como ciencia social también, digamos, se plantea esta cuestión. Para colmo, él toma una frase de Comte. Comte tiene una frase, digamos, que ha pasado así de boca en boca, pero en esta sí la escribió Comte, no como la de Maquiavelo, que el fin justifica los medios, que no la escribió, pero en este caso sí la escribió Comte, que es savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir. Es decir, saber para prever, prever para poder. Ahora, cuando traduce esto Bauman, él dice prever para ejercer el poder, cosa que Comte no lo dice, ¿no? Comte dice, bueno, nosotros lo que tenemos que estudiar es esta cuestión de
ver, de descubrir ciertas leyes de las de sociedades, etcétera, etcétera, para ver cómo evolucionan y, bueno, poder acelerar los procesos de, civilizatorios, por decirlo de alguna forma, o de, como él dice, de acceso a la sociedad positivista. Pero, digamos, no habla de un ejercicio del poder, ¿m? Sino que él dice, bueno, esta cuestión de poder en el sentido de poder entender, poder comprender mejor lo social, y de ahí sí, quienes tengan que tomar decisiones políticas lo podrían utilizar. Digo, no se niega la cuestión de la utilización del conocimiento como un recurso del poder, no estoy negando eso, es decir, sino diciendo, Comte no lo dice explícitamente. Entonces, digamos, ¿y por qué Bauman toma esto? Porque él en verdad, digamos, lo que va a centrar la mirada es en la concepción de sociedad, concepción teórica y proveniente de la sociología de Talcott Parsons. ¿Se acuerdan que nosotros vimos funcionalismo? Y si bien yo hablé de Merton, les dije que otros de los nombres, digamos, del funcionalismo, en este caso de lo que también se conoce como estructural funcionalismo, era precisamente Talcott Parsons. ¿Ah? Bueno, Talcott Parsons precisamente va hacia allí. Él dice, bueno, ¿en qué sentido? En el sentido, en principio, de que para Talcott Parsons lo funcional es aquello, o los procesos que pueden, y fenómenos que pueden ser llamados funcionales, son aquellos que, digamos, explícitamente contribuyen al mantenimiento del todo. Y al mantenimiento del todo quiere decir, digamos, a reproducir la forma o el modo de organización de la sociedad en la que se está inmerso. Entonces, para él lo funcional es eso. Lo disfuncional, obviamente, es lo contrario, digamos, aquello que podría trabar, que podría de alguna forma obstaculizar este desarrollo de esta sociedad en determinado sentido, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ¿y qué es lo que dice también Parsons? Que bueno, precisamente para eso la sociedad cuenta con dos elementos fundamentales. Uno de esos elementos es la estructura, que son aquellas instituciones que regulan y que controlan precisamente las relaciones sociales, las controlan ejerciendo el poder de policía en algún sentido para explicitarlo de esa forma. Entonces, digamos, pero regulan las relaciones a través de qué, a través del derecho, a través de la costumbre, a través de pautas que se transmiten oralmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, la estructura tiene en Parsons una, si se quiere, función, para usar el término que ellos usan, digamos, de conservación de la sociedad. Y dice, el otro elemento que se usa para esto es la cultura. Es decir, el hecho de que nosotros aceptemos esta escala de valores, aceptemos este marco normativo, aceptemos la tradición y nos acomodemos a ella o digamos, nos adaptemos precisamente a este tipo de requerimientos, de valores, etcétera, etcétera. Entonces, Parsons menciona estas dos cosas, por eso que él va a decir, bueno, uno de los mecanismos para la conservación precisamente de las sociedades es el proceso de socialización, digamos, en el cual nosotros, habiendo sido niños, aprendimos a ser adultos y a cumplir con los roles de los adultos. Y la otra cuestión que él dice es, bueno, lo otro es precisamente, digamos, cumplir los roles. No hay nada más funcional a una sociedad que cumplir aquellos papeles o aquellas funciones que nos otorgan, ya sea por el mercado de trabajo, el lugar que ocupamos, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, digamos, Parsons lo que dice, bueno, perfecto, esta es la posición parsoniana. Pero junto a la posición parsoniana, y él mismo lo menciona, están, digamos, las cuestiones de Lin, las cuestiones de Ray Mills, las cuestiones de todo lo que era la escuela de Frankfurt, etcétera, etcétera, que están dándole a la sociología otra entidad y otro objetivo. Pero sigamos, digamos, con esto. Entonces, es decir, lo que dice Bauman es, la sociología lo que intenta es precisamente una ingeniería social. La sociología se reduce a una ingeniería social o a una cuestión de administrar las relaciones sociales. Administrar quiere decir controlar que las relaciones sociales sean y se desarrollen dentro de los cánones que la estructura fija o da, digamos, para que sean estos cumplidos de alguna forma. Cosa que por eso digo es bastante discutible. De la otra cuestión que también va a señalar Weber con respecto a la etapa, digamos, en la cual la sociología se surge y se consolida, que él va a decir, y acá hay una cuestión que me parece que también hay una lectura sesgada de Bauman, porque él dice, bueno, tanto Weber como Durkheim, que difieren en un conjunto de aspectos, fundamentalmente los metodológicos, etcétera, etcétera, pero están de acuerdo en algo. ¿Y están de acuerdo en qué? En que, digamos, las acciones humanas y las interpretaciones de los seres humanos, no sociólogos, por decirlo de alguna forma, de los seres humanos comunes, no, 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 no sirven o no pueden ser utilizadas como categorías científicas. Pero, digamos, hasta ahí, totalmente de acuerdo. Ahora, lo que él, digamos, después va a decir, porque esto es cierto, lo que dicen Durkheim y Weber es, nosotros no podemos tomar las afirmaciones de sentido común y darles un carácter científico. Es decir, la ciencia es una actividad rigurosa, necesita la cuestión de definiciones conceptuales, bueno, etcétera, 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 que eso lo hemos charlado en clases anteriores. Entonces, es decir, en eso están de acuerdo. Ahora, lo que va más allá Bauman en decir, bueno, no, lo que pasa que tanto Weber como Durkheim consideran que estas expresiones de los individuos no sirven para explicar la realidad y por lo tanto, digamos, no van a ser tenidas en cuenta. Y acá me parece que es donde precisamente, si uno se fija en los textos de Weber y de Durkheim, se encuentra con lo contrario. No es que las expresiones de los seres humanos, digamos, del saber común sean descartables, sino precisamente todo lo contrario. Son precisamente esas opiniones. Durkheim lo dice cuando habla de representaciones sociales. Weber lo está diciendo cuando da hincapié en una sociología de tipo comprensiva, que es que comprender, digamos, lo que los autores, lo que los agentes dicen sobre sus propias conductas y sobre sus propios comportamientos. Entonces, es decir, no es que estas cuestiones sean descartables, sino que precisamente son elementos de análisis. Y en lo que sí se niegan estos dos autores es en extrapolar este tipo de afirmaciones o enunciados desde lo cotidiano a lo científico sin ningún tipo de mediación. Pero, bueno, digamos, lo que de alguna forma dice Bauman es que la sociología desestimó lo individual o desestimó los desarrollos individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Ya les digo, cosa que no es así. Fíjense ustedes también toda la discusión que hay
y que yo les comenté que hubo, y que Marradi lo expresa en los términos del enfoque estándar y el enfoque no estándar, cuando el enfoque no estándar es precisamente el que va a rescatar la voz de los agentes y de los actores. Por eso digo que me parece que hay un sesgo como para decir, vieron que tengo razón y vieron que esto va por acá, qué sé yo. Bien, la cuestión entonces es decir, ¿qué es lo que va a decir Bauman? Bueno, hay un intento de controlar, hay un intento de vigilar, hay un intento de estar, digamos, constantemente buscando que el individuo se ajuste y precisamente a lo que dice la estructura. Este es el intento de la sociología, es el intento de los administradores, etcétera, etcétera, de que quieren una sociedad de este tipo. Pero dice, bueno, en fines del siglo XX, principios del siglo XXI, se arma otro movimiento. Digamos, el movimiento precisamente que Lyotard va a llamar el de la posmodernidad. A ver, una cuestión que me había olvidado con respecto a lo anterior, y es que Bauman señala, y esto es digamos, tremendamente adecuado, que también la sociología va a surgir como ciencia cuando... Uy, discúlpenme, pero anoche viajé y estoy con algunas cositas de falta de sueño. Digo, la sociología surge cuando hay también un proceso de transformación en cuanto a la cuestión de no solo las relaciones sociales, sino de quién regula las relaciones sociales. Gracias, Yamila. Es decir, ¿en qué sentido? Dice, bueno, Bauman señala, ¿cuándo surge la sociología? Bueno, surge cuando de alguna forma empiezan a surgir y a consolidarse los llamados estados nacionales, que ya tenían un antecedente en las monarquías absolutas, pero ¿qué es lo que digo? Fíjense, cambia el panorama en el sentido de que antes las relaciones sociales las regulaba un señor que era local, que estaba ahí, digamos. Y las relaciones sociales empiezan a estar reguladas por monarcas que están lejísimos de las comunidades. Entonces, digo, y además comienza a conformarse otro criterio u o a conformarse una identidad de otro carácter. Es decir, ya la identidad no se afirma sobre lo que es, digamos, la vida en la localidad, sino que, es decir, a ver, yo les digo, fundamentalmente antes de las monarquías absolutas y antes de la Revolución Francesa, uno podía encontrar muy poca gente en Francia que dijera soy francesa. ¿Ah? Eran gascones, eran, digamos, de París, pero el concepto de Francia como nación no estaba. Y eso es cierto, por lo tanto, digo, no estaba tampoco el concepto de Francia como una unidad que puede ser llamada sociedad. ¿Mm? Lo mismo también en Alemania, lo mismo en España. Fíjense que hasta el día de hoy España sigue teniendo estas discusiones con respecto a las identidades locales, con los vascos, con los catalanes, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, si uno preguntaba en el 1500, en el 1600, ¿qué era usted? Uno iba a decir catalán. El otro diría vasco, el otro diría aragonés, pero nadie va a decir español, ¿no? Hasta, digamos, que si se produce la unificación de los reinos Castilla y León, bueno, todos ellos ya lo saben, y se unifica España, y entonces, digamos, aparece esta cuestión de una sociedad nacional y un Estado nacional. Entonces, es decir, eh, Bauman va a señalar todo esto y va a decir, bueno, pero todo esto comienza a modificarse a fines del siglo XX, principios del siglo XXI. ¿Por qué empieza a modificarse? Bueno, por esto que charlábamos antes, la cuestión del proceso de globalización. Es ahí donde él dice, bueno,
¿qué es lo que pasa? Bueno, los estados nacionales se encuentran con algún tipo de dificultad y de desventaja, ¿ah?, con respecto a organismos que están más allá de sus fronteras. Y ojo, digamos, no solo, a ver, no solo esto tiene que, o no solo en este aspecto se manifiesta, sino que también, dice Bauman, digamos, esta cuestión de la globalización se manifiesta en lo cotidiano cuando desde una computadora, digamos, podemos entrar a un diario español o un diario de Estados Unidos o un diario del Reino Unido y estar informado de lo que pasa allí. Y es más, digamos, podemos estar chateando, comunicándonos con, qué sé yo, gente de Bulgaria, siempre y cuando encontremos un lenguaje o un idioma en común en el cual podamos intercambiar. Entonces, es decir, lo que está señalando Bauman es, bueno, no solamente hay una cuestión que tiene que ver con los estados-naciones, tiene que ver con nuestras, digamos, individualidades, con nuestra vida particular. Las relaciones han cambiado. Él en un video que tiene muy interesante dice, bueno, que se había reunido con un profesor conocido, qué sé yo, y le había dicho que en un día había incorporado 500 amigos nuevos, y entonces dice Bauman, yo me lo quedé mirando, dice, porque yo, digamos, con todo lo que tengo vivido, que vivió más de 90 años, nunca pude tener más de 4 o 5 amigos. ¿Cómo es que en un día tiene 500 amigos? Bueno, esta es la magia del Facebook, del qué sé yo, etcétera, etcétera, que al otro día, digamos, así como vinieron, se van, pero no importa, digo en esto, lo que quiero decir es también esta cuestión de la globalización y del uso de tecnologías hizo que nuestras relaciones también, exactamente, amigos con muchas comillas, Winnie, exacto. Porque así como 500 se incorporan en un día, en el otro se te van 1000. Entonces, es decir, por eso que Bauman, digamos, ve esto, ¿ah? Esta cuestión de esta fluidez, esta cuestión de no permanencia y por lo tanto no consistencia en las relaciones. Ahora bien, él dice, bueno, lo que él, digamos, va aquí a plantear de alguna forma es que esta cuestión de la globalización también en algún sentido es un avance de la cuestión de la individualidad o de los planteos más de tipo individualista. Y ahí dice que, bueno, que precisamente la sociología lo que intentó es decir, meter lo original dentro de lo normal, es decir, la cuestión de controlar precisamente aquellas manifestaciones que sean de tipo individual, pero que contradigan en algún sentido las pautas y las normas vigentes, etcétera, etcétera. Es decir, y aquí, digamos, como que Bauman plantea que hay una cuestión allí entre, pareciera una puja entre sociología e individualidad, o como también después lo va a plantear, entre sociedad e individualidad. Eh, Cosa que si uno lee por un lado a Durkheim y por el otro a Weber, queda claro que no es así, ¿no? Weber lo que dice es, bueno, el mundo va a ir hacia un proceso de mayor racionalización, y al haber mayor realización va a haber mayor individualidad. Lo dice Durkheim también con las reglas del trabajo social. Digamos, en el sentido de que estas reglas, estas pautas son cada vez más generales y cada vez dejan más margen a los factores individuales. Entonces, es decir, también esta imagen es algo que me parece que hay que deconstruir en el texto de Bauman, esta imagen de que la sociedad es contraria al individuo, cuando, como él mismo Durkheim lo dice Marx,
digamos, la sociedad, y lo dice Ray Mills, la sociedad es la que forma a los individuos, y como dice también Durkheim, alienta los procesos de individualización en, digamos, lo que son las sociedades de solidaridad orgánica. Bien, es a partir entonces de esta cuestión del énfasis en los procesos de individualización y en los procesos de formación de entidades multinacionales o de entidades, digamos, globales, que Bauman va a plantear que el Estado está en retirada, ¿no? Y que, digamos, esto, por un lado, para algunos es un festejo, y para otros, digamos, es un motivo de preocupación. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, digamos, lo que va a señalar Bauman es que precisamente una de las funciones que pareciera que el Estado está delegando en estas entidades de jerarquía universal es, digamos, el poder de regular las relaciones sociales. Entonces él dice, bueno, es decir, los monstruos pongan sus propias reglas de juego en el campo laboral, bueno, están regulando las relaciones sociales. Y esto es función del Estado. Entonces, bueno, por eso él dice, bueno, si esto sigue así, el Estado va a desaparecer. Y lo que él dice, va a desaparecer el Estado y el Estado-nación. ¿Por qué? Porque ya quienes estemos dentro de una entidad política de ese tipo, como es el Estado, digamos, no vamos a ver ningún tipo de conexión con el otro, y por lo tanto nuestra identidad se va a conformar de, digamos, las semejanzas o las diferencias con seres humanos a los cuales en la perra vida vamos a ver en forma presencial, pero sí que estamos, digamos, en contacto con ellos en forma remota todos los días. Entonces, es decir, Bauman señala estas dos cosas. Y yo les diría, bueno, es aquí donde me parece que hay que pensar o hay que empezar a repensar estas cuestiones que marca Bauman. A ver, es cierto que las entidades de tipo global hoy pueden discutirle parte de la facultad de regular las relaciones sociales a los estados nacionales. Y él también lo va a decir de otra forma, porque también este enfrentamiento, él lo ve en términos, y acá sí, en términos que son muy claros, en cuanto a que, en verdad, la acción de ciertos organismos internacionales o globalizados, lo que tienden es a estrechar cada vez más el campo de la política. Y acá hago esta aclaración. Estoy hablando del campo de la política, no de los políticos. Bueno, obviamente los políticos van con el campo de la política, con el ámbito de la política. Pero lo que de alguna forma Bauman está planteando, y me parece que este es un dato que hay que visualizar y que hay que trabajar con énfasis, es, digamos, que cuanto más se retiren los estados, más la función de regular las relaciones sociales va a pasar a otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? Bueno, digamos, organizaciones de tipo multinacional, fundamentalmente en el área económica, que se mueven con un interés totalmente válido, que es la obtención de ganancias, o el máximo rendimiento del capital invertido. Entonces, la pregunta que queda flotando, o la cuestión que en entre líneas nos está planteando Bauman, es, bueno, de aquí en más, ¿quién va a tener la función de regular las relaciones sociales? ¿Los estados? ¿Las multinacionales? Porque, digamos, son cuestiones muy distintas, y los resultados también van a ser total y absolutamente distintos. Es distinto pensar regular relaciones sociales
en una forma general y con cierta orientación a la ampliación de derechos, y el pensar en regular relaciones sociales de acuerdo a la obtención del máximo beneficio. Y esto también de alguna forma es lo que está planteando Bauman casi al final de su texto. Y que por eso digo, me parece que ahí sí hay que, digamos, poner el énfasis. Y la otra cosa que, digamos, él dice, bueno, podrán, digamos, las sociedades, termina el artículo diciendo, sí, podrán resucitar los muertos, bueno, qué sé yo, diciendo, bueno, ¿podrá la sociedad volver a ser un concepto que podamos utilizar, pero al mismo tiempo a ser una entidad que, en base a la cual se construyan las identidades? Y él dice, bueno, digamos, es posible. Sí, dice, bueno, es posible, pero duda un poco, y la cuestión es, dice, bueno, lo que sí es cierto es que no podemos volver hacia atrás. Entonces, y en eso sí, digamos, generalmente, digamos, si bien uno puede pensar que la historia es dialéctica, pero lo que sí es cierto es que, digamos, el concepto de dialéctica es resignificar una serie de prácticas que estuvieron en el pasado, pero en tiempo presente. No, digamos, no en rescatarlas para volver a instalarlas tal cual. Entonces digo, bueno, no puede pensar dialécticamente que lo que pasó puede ser resignificado o reconfigurado en la actualidad. Pero lo que sí es cierto que no podemos volver hacia atrás. Ahora, la cuestión es, está bien, no podemos volver hacia atrás, la sociedad, bueno, puede ser que esté replanteada por este tipo de organismos, etcétera, etcétera. Pero hasta el día de hoy, quienes tienen la función de regular las relaciones sociales son precisamente los estados nacionales. Y no por casualidad, las pujas políticas siguen siendo intensas, sobre todo cuando lo que se juega es quién va a ocupar momentáneamente ese Estado nacional. Digo, chicas, chicos, hace poco estábamos mirando qué pasaba en Francia con Macron o Marine Le Pen. Eh, Dentro de un tiempito vamos a estar mirando qué pasa en Estados Unidos con las elecciones digamos, de mitad de mandato, de segundo término, entre republicanos y demócratas. Vamos a mirar qué es lo que pasa con la elección en Chile, perdón, en Chile ya miramos, digo, en Brasil. Entonces digo, ¿por qué siguen siendo focos de interés? Y sí, y el año que viene en Argentina. Estoy mencionando las de este año, Winiver. En octubre es Brasil, creo que en octubre, noviembre también son las elecciones en Estados Unidos. Está, digamos, creo que están las elecciones en Nicaragua, fueron las elecciones en Francia. Es decir, ¿por qué interesa esto? Si, como dice Bauman, el Estado-Nación, la sociedad está en plena retirada. Es decir, si está en plena retirada, ¿a quién le interesa gastar energías en una lucha por el poder en algo que no es un ámbito en el cual el poder se ejerza? Entonces, si todavía hay interés es porque todavía hay alguna cuestión de ejercicio de poder precisamente en estas entidades. Yo no estoy defendiendo a los estados nacionales ni nada por el estilo, ni estoy, digamos, pensando que las sociedades son permanentes, etcétera, etcétera, o que no puede haber reconfiguraciones en el sentido de comenzar a construir identidades de tipo regional o más de tipo, digamos, universal, como puede ser la Unión Europea, como pueden ser aquí lo que se intenta hacer con el Mercosur, en el sentido de comenzar a crear una identidad
que más allá de la cuestión nacional, sea también o se construya regionalmente. ¿Mm? No estoy negando esto. Lo que estoy diciendo es que mucho de esto también tiene que ver con cómo actúen y las decisiones que tomen precisamente los estados nacionales. Y estas decisiones son decisiones políticas. Es cierto que también hay un intento por reducir cada vez más el campo de la política. Es decir, si reducimos cada vez más el campo de la política, ahí sí lo que reducimos cada vez más es el ágora. Es decir, aquel lugar, no digo ya físico, es decir, pero sí un lugar social en donde los diferentes grupos puedan confrontar para ver, digamos, qué tipo de sociedad y qué tipo de relaciones sociales construimos, consolidamos, llevamos adelante, etcétera, etcétera. Si este espacio se reduce cada vez más, obviamente que esas decisiones se van a tomar en otro lado. ¿Mm? ¿En dónde se van a tomar esas decisiones? En ciertos centros concentrados de poder económico. Entonces, es esta cuestión, me parece, lo que sí va a plantear Bauman sobre el final de su de su capítulo del libro, y que me parece que por lo menos nos da un conjunto de elementos para llevar adelante algún tipo de discusión, porque estos sí son procesos que están, digamos, desarrollándose con precisamente estas características y estas alternativas. Profe, Sí, Facundo. te quería hacer una pregunta, porque si bien Bauman va hablando de la liquidez y la iliquidez de la sociedad, yo tiendo a entender que cuando habla de liquidez y solidez de la modernidad, cuando se refiere al hecho de la liquidez, explica como que hay instituciones donde el Estado regula las relaciones de los individuos y como que eso tiende a sacar la parte de los valores, porque después empieza a hablar de Pico de la Miranola, que habla de Pico de la un poco Mirándola. Pico de la Mirándola, que habla un poco de lo de Dios, y dice que las Sí, sociedades se vuelven indiferentes al bien y al mal, y sí, habla como que en latín dice como que Dios se esconde, y habla a nombre de la crisis pirroniana del siglo XVI o XVII. sí, Este, del dios a Bowman se refiere, esconditas. digamos, a una crisis de instituciones donde esas instituciones pierden los valores y hay derrumbe de las sociedades. ¿A eso se refiere Bowman cuando habla de la globalización y eso? En parte sí, es decir, en parte está, es decir, señalando estas cuestiones. Es decir, ahora, hoy también, digamos, esta concepción de un dios a esconditas o un dios que se retira es una concepción de cierto sector muy minoritario dentro de lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Eh? Era más si vos querés, era más la concepción de los dioses grecorromanos, es decir, los dioses grecorromanos eran dioses caprichosos, eran dioses que tenían mucho de pasiones humanas y que, digamos, eran vengativos, eh, tenían una relación mano a mano con los seres humanos. De hecho, si ustedes recorren un poco de la mitología greco-romana, digamos, los dioses tienen hijos con humanos, con humanas, etcétera, etcétera. Bueno, Eneas, el héroe que es, digamos, de la obra de Virgilio, que es uno de los fundadores de Roma, es hijo de Afrodita con un humano. Entonces digo, esta concepción de dioses que se retiran, de dioses que no se preocupan mucho por el bien y el mal y que responden mucho más a sus propios caprichos y a sus propias, si se quiere, voluntades o deseos, es más propia de la mitología grecorromana.
no tanto de la teología católica apostólica romana, y mucho menos de la teología de las iglesias evangélicas. Es decir, si hay algo que la religión católica apostólica romana y las iglesias evangélicas agregaron es algún tipo de racionalidad a, a nuestras vidas y a la explicación del mundo y nuestro propio destino. Digo, racionalidad en el sentido de que la ética católica apostólica romana o la ética evangelista te dice, mirá, si vos cumplís con determinadas condiciones, tuyo será el reino de los cielos, cosa que en la mitología greco-romana esto ni pasaba. Digamos, uno lo que hacía era ir a hacer ofrendas a los dioses y los dioses las aceptaban o no. Pero digo, el que uno hiciera ofrendas al dios no quería decir que el dios lo beneficiase con su protección ni nada por el estilo. Por eso digo, es una lectura, me parece, que Bauman enfatiza ciertas concepciones que avalan lo que él está argumentando. Ahora, que esas concepciones sean concepciones mayoritarias o, digamos, concepciones que, o procesos que incumben a la mayoría de los individuos, es algo que es total y absolutamente discutible. Es más, y acá me hiciste acordar de otra cosa, Facundo, cuando él dice, bueno, ahora, digamos, la cuestión no es, los compromisos son totalmente líquidos, son totalmente lábiles, es decir, acá la cuestión no importa tanto savoir-faire, estoy que se me traba la lengua. El savoir-faire, el saber hacer o el know-how, sino que lo que importa es el savoir-être, el saber ser, en el sentido de ubicarse en el centro, pero no comprometerse con nadie, en esta cuestión de moverse constantemente de un lado para el otro. Y después él dice, bueno, esta es la forma de vida del 25% de los más ricos de Estados Unidos y algunos europeos. ¿Mm? Es decir, ¿cuáles son los más ricos de Estados Unidos? El 1%. Del 25, o sea que el 25% de ese 1% es el 0,25% de la sociedad. El pensar que el estilo de vida de ese 0,25% va a poder masificarse es algo tremendamente discutible. Entonces, lo que Bauman presenta como una imagen de lo que ya está ocurriendo y del futuro y de todo lo demás, en verdad es la imagen de lo que está ocurriendo en un reducidísimo sector de los seres humanos en la actualidad. Lo mismo con esta cuestión de los valores, Facundo. Es decir, si uno analiza las cuestiones de las sociedades y de los estados nacionales y de la cuestión de los derechos, etcétera, etcétera, en la actualidad se va a encontrar con que hay cuestiones hacia un lado y hacia el otro. Digamos, en la sociedad argentina la cuestión de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, etcétera, etcétera, está cada vez más presente. Lo mismo que hoy en la sociedad chilena, lo mismo que hoy en la sociedad mexicana. Ayer estaba leyendo un artículo del New York Times sobre toda una serie de manifestaciones fuertísimas del movimiento feminista en México, pidiéndole a López Obrador que se deje de joder y que la justicia empiece a actuar. ¿Por qué? Porque, digamos, las desapariciones y los asesinatos de mujeres muchas veces no terminan en instancias judiciales. Ahora, también uno podría decir, bueno, si vamos a, también ampliamos la mirada y vemos en Nicaragua, bueno, ahí también hay algunas cuestiones que, digamos, le dan la razón a Bauman. Profe, ¿Mm? Ortega encerró a 17, digamos, metió preso a 17 candidatos a presidentes de la oposición.
¿Mm? Mm. En Estados Unidos tenemos hace poco los casos de Floyd y de los abusos de las policías contra las minorías étnicas, que son un retroceso hacia la cuestión de derechos. Lo que quiero decirte, Facundo, es que esta cuestión es una cuestión también dinámica, contradictoria, no sé si tiene una sola tendencia. Si uno mira el panorama internacional, se encuentra con cuestiones hacia uno y hacia otro lado. Sí. Por eso que yo digo, me parece que esa mirada es sesgada. Sí, decime. No, que yo me acordaba, por ejemplo, la historia de Constantino cuando, digamos, reunifica todo lo que es Roma y lleva adelante, digamos, la romanización y el tipo, digamos, está muy centrado en los valores y que es lo que hace que Roma después se convierta en una potencia mundial. Digamos, él Exacto. planta valores, hace una escala de valores, propone esto de, digamos, de relaciones duraderas, entonces establece toda una serias reglas, normas que, digamos, llegan a una organización de la sociedad. Y supongo que lo que acá plantea Bowman es como una crisis de esos valores que hace que se derrumben las sociedades y por consiguiente las instituciones. Porque las instituciones son las que llevan los valores, Sí, en independiente eso. de si es bien o mal. No, Yo sí, creo que sí, entendí eso de Bowman. ¿eh? Yo creo que entendí eso de Bowman. No, no, lo entendiste bien. Lo que yo por ahí pongo el énfasis es en que este proceso no está en un solo sentido. ¿Mm? Sí, 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 te entiendo. Sí, Y sí, así como hay, es cierto lo que vos decís, hay este rompimiento de las instituciones, hay este rompimiento de las reglas de juego. Es decir, a ver, chicos, este rompimiento de las reglas de juego fue también la crisis del 2008, ¿no? Digamos, Lehman Brothers le dice, bueno, muchachos, qué sé yo, eh, chau, lo que ustedes, digamos, los créditos hipotecarios que ustedes tenían son una ficción, y bueno, los bonos basura que compraron, váyanselos a cobrar a Galán, ¿viste? Y esto también es rompimiento de las instituciones. ¿Mm? Cositorto es rompimiento de las instituciones con como es la cosa esta SEO, todo esto. Entonces, es decir, lo que quiero decir, hay una dinámica dentro de las sociedades democráticas y capitalistas en donde se juega esto que vos decís. Sí, las mismas instituciones que parecería tienen que fortalecer esta cuestión de derechos y fortalecerlos y consolidarlos, son los que, digamos, los bastardean. Frente a eso hay otras instituciones que precisamente tratan de recomponer esto. Y acá, digamos, Facundo, por eso yo nombré desde gobiernos de signo, si querés, más a la izquierda, como puede ser Nicaragua, hasta gobiernos de derecha, digamos, como puede ser, digamos, los gobiernos de Estados Unidos o de Francia en estos momentos. Entonces, sí, digo, esto está presente. Y en este sentido estoy de acuerdo con Bauman que hay sí una mayor permisividad en la cuestión de romper con una serie de valores, como él dice, la cuestión de la confianza. ¿Mm? Ninguna institución económica te iba a poner en duda que lo primero que tenía que generar era confianza en sus accionistas, en sus clientes, etcétera, etcétera. Y hoy dice, mismo Bauman dice, bueno, son estas instituciones las que organizan los grandes fraudes, o los grandes fraudes. Ya habilitaron. Ah, ven, habilitaron las notas del test. Buenísimo, gracias, Oriana. Buenísima noticia. Igual si quieren, para todos aquellos que paso, las voy a bajar y a poner en la página. ¿Mm? Eh, pero sí, por eso digo, desde ese punto de vista me parece que es un dato de la realidad que tenemos que ver. Por eso reitero esta cuestión de poner énfasis en el ámbito de la política y defender el ámbito de la política como lugar del ágora,
reitero, no es defender a los políticos, sino precisamente, digamos, enfatizar la crítica a los políticos, por lo menos a los nuestros. Pero esto que vos... no fanatismo exactamente, no, no, Facundo, para nada. No, 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 digamos, el fanatismo creo que digamos, nos lleva precisamente eh, a hacer que nuestras miradas sean cada vez más estrechas. Entonces me parece que esto no implica no tomar posiciones, que es otra cosa muy distinta, pero sí, digamos, seguir manteniendo esta mirada crítica y decir, miren, yo estaré de acuerdo con estas ideas, qué sé yo, y todo lo demás, pero hay tipos que dicen que respetan estas ideas y en verdad se pasan, digamos, por ciertos lugares todos los derechos, digamos, humanos, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, esta cuestión de mirada crítica tiene que estar constantemente. Bien, hasta aquí un poquitito, me parece bárbaro lo que agregaron, digamos, tanto Facundo como Winiverse en esta charla. Pero bueno, hasta aquí la cuestión de Bauman, y Facundo, entendiste sí lo que está diciendo Bauman, lo entendiste, digamos, claramente. Profe, ¿te Bauman puedo está hacer apuntando la a eso. última pregunta? Que me quedó una Sí, duda con una frase que Bauman utiliza de un autor que es Ulrich Beck. Dice Ulrich Beck, que sí. Ulrich Beck dice, el modo en que uno vive se vuelve la solución biográfica a contradicciones sistemáticas. ¿A qué se refiere? Eh, a ver, está bien, es decir, Ulrich Beck es un sociólogo alemán. Lo que de alguna forma está tratando de decir Beck es que podemos encontrar salidas o respuestas individuales a lo que son, digamos, problemas o contradicciones de tipo estructurales o sociales. Eh, que no lo niego, pero digo, el que encontremos soluciones individuales a contradicciones estructurales no quiere decir que las contradicciones estructurales sean superadas. Lo que está diciendo Beck es, bueno, ante problemas que no los podemos solucionar nosotros. ¿Por qué no los podemos solucionar? Porque están fuera de nuestra área, porque son de tipo social, de tipo histórico, ¿no? Sí, lo que encontramos son soluciones individuales. Entonces, digamos, por eso son nuestras formas de vida, tienen que ver con esta respuesta, si querés, a estas cuestiones. Ahora, el que encontremos respuestas individuales no quiere decir que encontremos la forma de superar precisamente esas contradicciones. Digo, bárbaro que lo trajiste a colación, Facundo, porque me permite aclarar eso. ¿Te quedó más claro o querés que lo charlemos? No, no, lo entendí, lo entendí. Lo entendí, lo Bárbaro. entendí. Gracias, Bueno, profe. no, de nada, Facundo. Bien, ahora, esto digamos en cuanto a Bauman. Ahora, vamos a Lair. ¿Y por qué digo vamos a Lair? Porque Lair quizás sin proponer, bueno, el texto de Lair es de 2016. Vamos a charlar esto, son 11 años después, y hay un hecho que ocurrió en Francia en 2015 que me parece, digamos, que Lair lo menciona en la introducción y no sé si lo menciona en el capítulo que ustedes tienen para leer, pero el 7 y el 9 de enero del 2015 hubo un atentado, digamos, el 7 y el 9 de enero, dije bien, de 2015, hubo dos atentados, uno de ellos tremendamente sangriento, en lo que fue la redacción de una revista de humor que era Charlie Hebdo en París. A ver, ¿qué es lo que había pasado? Charlie Hebdo había
sacado en su edición anterior una tira haciendo humor con la figura de Mahoma. ¿Mm? Ante esto, el Estado Islámico les dijo que eso no podía ser, que qué sé yo, que lo retirasen. Bueno, obviamente la redacción de Charlie Hebdo les dijo, sí, bárbaro, Winiver, que te acordás la noticia. Le dijo, mirá, me importa un comino, qué sé yo. Bueno, digamos, en el 9 de enero entraron y acribillaron a balazos, digamos, el Estado Islámico entró en la redacción y acribilló a balazos, digamos, asesinó a varios de los periodistas. ¿Por qué nombro este hecho? Porque, digamos, obviamente fue un hecho que conmovió no solo a la sociedad francesa, sino también a la comunidad internacional. Y ante esto también empezaron a surgir las cuestiones de condena con respecto a esto. ¿Mm? Y a partir precisamente de esa cuestión de condena, Val, que era o el redactor en jefe de Charlie Hebdo, saca un texto diciendo, bueno, acá lo que hay que terminar es con la excusa sociológica, en el sentido de que de adjudicarle a la sociología la función de disculpar, de perdonar, de tratar de encontrar justificativo a hechos de este tipo. Entonces, es decir, en respuesta precisamente a eso, es que Bernard Lahire es un sociólogo francés contemporáneo que fue discípulo de Pierre Bourdieu. Y él lo rescata mucho esta cuestión, y rescata mucho también la obra de Pierre Bourdieu. En respuesta a eso, Bernard Lahire va a sacar un texto que es en defensa de la sociología. En ese texto está el capítulo que ustedes, algunos leyeron y otros van a tener que leer. Pero, digamos, ¿por qué digo esto? Que de alguna forma este texto de Lahire, 11 años después del de Bauman, y sin proponérselo, también le da una respuesta a la cuestión de Bauman. Le va a dar una respuesta en qué sentido. En principio, en algo que va a señalar Lahire, y dice que, digamos, la sociología, y esto siguiendo a una categorización que hace Pierre Bourdieu dice que la sociología es una ciencia que incomoda. Digamos, incomoda ¿por qué? Porque precisamente puede develar lo que son los mecanismos de poder. Entonces, y decir que las relaciones de poder no son relaciones naturales, sino que son relaciones construidas. Entonces, por eso la sociología es algo que incomoda. Bernard Lahire le agrega esto, él dice, en verdad la sociología agrega una cuarta herida narcisista a los seres humanos. A ver, ¿cuál es esta cuarta herida y cuáles son las anteriores? Dice, la primera herida narcisista a los seres humanos y a la humanidad fue, digamos, la propuesta de Galileo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, digamos, vivíamos en un sistema planetario que no era geocéntrico, sino heliocéntrico. Digamos, la Tierra no era el centro del universo, era solamente un planeta más. Primera cuestión que él dice es una herida fuerte para la humanidad, es decir, de sentirse el centro del universo, a ser una pelotita que gira, digamos, una de las pelotitas más de las tantas que giran alrededor del Sol. Dice, la segunda herida narcisista es el estudio de Darwin, en donde dice, mira, sea lo que sea, ustedes lo que quieran, digamos, decir y qué sé yo, pero el ser humano pertenece al reino animal. No jodamos, somos animalitos. Racionales, éticos, todos los que ustedes quieran, pero somos animalitos. La tercera herida, digamos, narcisista, es la que, digamos, desgrime de alguna forma Freud con su psicoanálisis. Y él dice, ¿en qué sentido? En el sentido de que no todos nuestros comportamientos están motivados o están guiados por una cuestión consciente. Hay en nosotros un núcleo de subconsciencia o de inconsciencia que, vía pulsiones, también
genera, motiva, instaura una serie de comportamientos o conductas que, digamos, no son ni tan racionales ni tan éticas como pensábamos. Y dice, la sociología agrega a esto una cuarta herida, digamos, narcisista. ¿Cuál es? El que, digamos, no somos todos los originales y todos los individuales que creíamos ser. Somos productos sociales. Y somos productos sociales en mucho más de lo que nosotros mismos nos pensamos. ¿Mm? Es decir, que podamos hablar de nuestra brillantez y todo lo demás es precisamente porque hay una cuestión que viene desde lo social y lo cultural que nos hace precisamente actuar en ese sentido. Entonces, es decir, no somos esas individualidades absolutas que andan dando vuelta por ahí, sino que precisamente somos productos de una sociedad. Y acá digo es donde está esta especie de respuesta a lo que Bauman plantea con el fin de las sociedades. Lair se lo está diciendo. ¿De qué fin de la sociedad me vas a hablar cuando cada uno de nosotros somos un producto social? Primera cuestión, digamos, fuerte. Ahora, yendo al tema que nos interesa, digamos, Lair señala una cosa muy interesante. Él dice, bueno, haciendo referencia en principio a la vida política de Francia, dice, bueno, hay una ministra de Cultura que dice que hace rato que no puede leer novelas. Dice, bueno, a mí no me preocupa tanto que los ministros de Cultura no puedan leer novelas, sino que los ministros de todas las áreas tomen decisiones sin siquiera, digamos, consultar lo que son trabajos de ciencias sociales precisamente sobre los aspectos que tienen que decidir. ¿Mm? Y acá, digamos, retomando, si ustedes quieren, una cuestión que también señalaba Durkheim. A ver, la sociología no es una ciencia normativa, pero sí es una ciencia, y también lo dice Weber y también lo dice Marx, es una ciencia que puede aportar elementos para la toma de decisiones. ¿Mm? Por eso, nuevamente, digamos, y acá qué es lo que quiero decir, el lugar de la sociología que señala Lair es precisamente, digamos, no aquella ciencia que intenta controlar y administrar la conducta de los seres humanos, sino aquella que puede aportar algún tipo de saberes para la resolución de conflictos, la resolución de problemas, etcétera, etcétera. Por eso digo que está respondiendo. La otra cuestión que también va a hacer Lair, digamos, es, digamos, antes de ese capítulo, él va a decir, bueno, a ver, esto que que pasó acá con Val, que sacó un libro en contra de las excusas sociológicas, no es solo de este tipo. ¿Mm? Es algo que ya viene de hace tiempo en la sociedad francesa, y no solo en la sociedad francesa, sino que también viene en la sociedad estadounidense, en las sociedades europeas, etcétera, etcétera, y chicas, chicos, también en la nuestra. Hace unos meses atrás hubo un hecho, digamos, horrible, condenable desde todo el punto de vista, ¿no? Que fue la violación de una chica en Palermo por una patota de jóvenes, ¿no? Y salieron a decir son animales, es una manada, qué sé yo, digamos, una serie de señores que ocupan el lugar de periodistas, y Elisa Gómez Alcorta, López Alcorta, perdón, Gómez Alcorta, la ministra de Mujer y todo lo demás, dijo, miren, digamos, esto tiene que ver, digamos, no, primero no es una, eh, no es una bandada, no son, digamos, monstruos, sino que son productos de una determinada matriz cultural, etcétera, etcétera.
ese mismo periodismo salió a pegarle diciendo, no, la intenta justificar, lo que está diciendo es que la culpa es de todos, la responsabilidad es de todos. No, no. Lo que dijo él, digo, Gómez Alcorta fue, miren, acá hay una cuestión que tiene que ver con concepciones y representaciones sociales y culturales que de alguna forma permite este tipo de actos. Pero, digamos, esto no quiere decir que no sea condenable, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que dice la IR? Ojo, dice, la sociología no pretende excusar a nadie. Ahora, dice también, no confundamos. Hay un plano de lo normativo, hay un plano de lo punitivo y hay un plano del conocimiento. Desde el punto de vista del plano de lo normativo, desde el punto de vista del plano de lo judicial, los hechos van a ser catalogados y resignificados de determinada manera. Ahora que desde el punto de vista de la ciencia intentemos tratar de comprender, de explicar esto, y cuando hacemos esto, ¿a qué hacemos referencia? A que esos individuos no solamente toman, digamos, decisiones de tipo individual, sino que toman decisiones de tipo individual dentro de determinadas situaciones sociales y dentro de determinada impronta de matriz cultural y social. Y lo que está diciendo también Lair es, ojo, nosotros no estamos, digamos, disculpando a los delincuentes o disculpando a los que roban. Pero ¿cuáles son las condiciones sociales de vida de muchos de estos individuos? Y acá la cuestión que dice es, ojo con esto de pensar que no, digamos, nosotros tenemos todas las facultades a nuestro favor, y si nosotros decidimos salir, salimos, y si nosotros decidimos delinquir, delinquimos, pero esta es una decisión individual, etcétera, etcétera. Lo que señala la IRE es cuáles son las condiciones dentro de las cuales se toman las decisiones. Entonces, no podemos soslayar esto, digamos, cuando hacemos un estudio científico de estos fenómenos y de estos procesos. Y esto no es excusarlos, sino que es encontrar una serie de elementos que van más allá de convertir a esa persona en un monstruo. ¿Por qué? Porque las decisiones son totalmente individuales y decidió ser un monstruo. No. Como dijo Gómez Alcorta, son tipos dentro de esa patota. Había dos jóvenes que iban a la universidad, eran, digamos, y después fueron expulsados, obviamente. Pero digo, son tipos, tipos en algún sentido, que aparecen, digamos, como totalmente normales, comunes, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, lo que dice la IR, nosotros no podemos soslayar, no podemos dejar de lado las condiciones y la situación en las que se toman las decisiones, digamos, porque esto es un factor central en precisamente la toma de decisiones. Y el señalar que acá hay aspectos sociales, culturales, no significa excusarlos, sino que significa tratar de comprender, tratar de entender. Y él dice, ¿tratar de entender para qué? Y bueno, ahí sí para solucionar problemas. Es decir, ¿por qué? Porque dice, bueno, ¿cuál es la respuesta ante las cuestiones de inseguridad, de robo, qué sé yo? Ah, la mano dura. Pongamos más policías, pongamos más cámaras. La famosa tolerancia cero en Nueva York, de Giuliani. ¿Saben cómo terminó la cuestión de la tolerancia cero? Primero, en una cantidad de abusos a la población negra y latinoamericana. Y segundo, en un desplazamiento del delito. Los tipos que corrieron del centro fueron a afanar otros barrios. Entonces sí, acá en el centro bajó la tasa de delitos, pero en la periferia subió a ritmo exponencial. Entonces, lo que está diciendo también la IR con respecto a esto es, che, no sean nabos. Es decir, nosotros desde las ciencias sociales tenemos algo que decir, y el decir
no es disculpar, es entender. Entonces, si nosotros podemos entender y comprender, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, ofreciendo una serie de aspectos para que se tomen decisiones políticas que tiendan a trabajar estos problemas desde otra perspectiva, y no solamente reprimiendo, no solamente la mano dura. Contra la cuestión del terrorismo a nivel internacional, ¿qué hacemos? Ah, bueno, más bombardeos a estos lados, más intervenciones. ¿Se terminó? No. La famosa guerra contra las drogas, hay un libro muy interesante de un autor argentino, que me parece que es Tocratián, que dice fue un fracaso tremendo. Cada vez tenemos más recursos, la DEA tiene más recursos, qué sé yo, y sin embargo cada vez el tráfico y el comercio de drogas es, digamos, cada vez más amplio y cada vez las ganancias son mayores. O como también señala la IR, que un joven que comete un delito menor vaya a la cárcel con los adultos, es mandarlos a una escuela de delito, digamos, de posgrado. Entonces, el encarcelamiento, en vez de terminar o tener la consecuencia de disminuir el delito, tiene la consecuencia de aumentarlo, porque son verdaderas escuelas de delincuencia, en algunos casos. Entonces, él dice, bueno, las ciencias sociales trabajan en ese sentido. El sentido es entender, y entender no es justificar. Se puede justificar sin entender, también se puede condenar sin entender. Y es lo que la IR dice, bueno, acá sí es donde terminemos con esto. Es decir, ¿por qué? Porque hay todo un cúmulo de conocimientos que nos pueden dar una serie de elementos para actuar. Y esto quiere decir que el ámbito político y el ámbito de los políticos actúe y tome decisiones e implemente acciones que sean diferentes. ¿Por qué? Porque las que se tomaron hasta el día de hoy, que tienen que ver con precisamente aumentar la represión, no fueron eficientes. Es decir, no produjeron los resultados que se supone tienen que producir. Bien, entonces esta es la perspectiva de la IR. Y acá fíjense nuevamente la cuestión. Tanto el texto de Bauman como el texto de la IR están diciendo, bueno, muchachos, a ver, ¿cuál es el ámbito? ¿Hacia dónde apuntan las ciencias sociales? Es decir, la unidad 3 tiene precisamente esa cuestión. El de, digamos, circunscribir la cuestión de saber científico a las ciencias sociales y ver cuáles son las características y cuáles son las funciones de la ciencia social a partir de eso. Y a partir también de en qué ámbito se desarrolla y cuáles son las condiciones en que hoy se pueden desarrollar las ciencias sociales. Cuáles son las críticas, cuáles son los obstáculos, etcétera, etcétera. Por eso después, para el jueves, vamos a ver los textos de Ray Mills, que es un texto, Ray Mills fue un sociólogo norteamericano, el texto creo que es del 59, y el texto de Pierre Bourdieu, digamos, de la construcción del objeto, que es un texto creo que es del 70, etcétera, etcétera, donde Bourdieu va a discutir a fondo la cuestión de la cientificidad y cómo llegar a niveles de rigurosidad científica en los procesos de investigación científica en ciencias sociales. Y por eso digo, ahí completamos la cuestión de unidad 3. Bien, yo esto es lo que tenía para comentarles hoy. Por ahí nuevamente hablé muy rápido y nos quedan unos minutos. Pero bueno, reitero, entonces, para el jueves que viene tienen 2 textos para leer. Ray Mills, La imaginación sociológica, creo que es Pierre Bourdieu y Passerón, y me parece que es Jean Boredon, son 3 los autores. La construcción del objeto, son los 2 textos que vamos a trabajar el jueves. Hay preguntas
comentarios. Bueno, Ariana, gracias. No sé, así como me planteó Facundo o algún... Sí, la promesa. Sí, Winiverse, el texto es la promesa. ¿Mm? Y de Pierre Bourdieu, la construcción del objeto. Bien, no. El hecho se construye. Ah, bueno, está bien, sí, el hecho se construye. Bueno, yo por ahí le dije la construcción del objeto. Pero bueno, es el texto que está en la unidad 3. Me parece que es el hecho se construye. No sé por qué yo puse la construcción, porque puede ser que un subtítulo sea la construcción del objeto, pero tenés razón, Winiverse. Es el hecho se construye. Bien, chicos, bien, para los grupos que quieran trabajar con la unidad 2, entre hoy y mañana les subo el texto para que lo vayan leyendo. El texto, como les digo, es un cuento. Después les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer con ese cuento. Y entre hoy y mañana subo también las notas del test de lectura 2. Bien, si no hay ninguna duda, ningún comentario más, ninguna cuestión más, nos vemos el jueves. Sí, 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 sí. No, 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 no. 6 o más de 6 es, digamos, se aprueba la cursada y se aprueba sin examen ni nada por el estilo. Con 6 vos tenés Nos vemos, Oriana. Nos vemos, Brian. Con 6 o 6 o más tenés la cursada aprobada, digamos, por cursada, digamos, por la comisión aprobada por cursada. Ahí no tenés que rendir nada ni nada por el estilo. Entre 4 y 6 sí es coloquio. 3 y abajo, lo siento, pero bueno, es desaprobación. Ah, no, sí, porque mirá que lo charlamos en reunión de cátedra, Winiverse, esto me parece que es para todas las comisiones, por lo menos yo no fue lo que quedamos. Nos vemos, Santina. Este, mm, Me voy a fijar, pero no te hagas problema que las reglas de juego son eso. Es decir, más de 6 es aprobación de la cursada, entre 4 y sí,